dice la primera parte antes de empezar, jamás pares de aprender, la vida nunca para de enseñar. Eso significa que desde que nacemos hasta que morimos, la vida se encarga de enseñarnos cosas, de aprender nuevos conocimientos. No solamente se aprende dentro del aula de clases, sino que de las vivencias diarias nosotros podemos aprender. Y lo mejor de eso es que podemos aprender de los errores, porque nuestra vida no es perfecta. Y ahí dice claramente que la vida nunca para de enseñarnos. Eso significa que todo lo que nos pase en la vida nos deja algún tipo de enseñanza. El primer tema que vimos fue el tema de las palabras compuestas y definimos claramente que eran palabras compuestas, la unión de dos palabras simples. Al unirse, entonces forman una palabra compuesta. Y el ejemplo que les mostré era el ejemplo de paraguas. Para, aguas. Dos palabras simples se unen y forman una sola palabra. Estas palabras compuestas tienen 5 reglas que son las que hay que utilizar para poder saber cuándo llevan tilde y cuándo no. El caso número 1, la primera regla dice unión de dos palabras simples. Se unen en una sola sin guión. Aquí tienen los ejemplos sencillitos, balón y cesto. Hace la palabra baloncesto. Si usted observa, la primera palabra de ese compuesto lleva tilde. Al unirse a la segunda parte, cesto, entonces la primera va a perder la tilde. Esa es una norma de las palabras compuestas. Así mismo, pasa igual. Así como palabra simple lleva tilde y mismo como palabra simple no lleva. Se unen en una sola, así mismo, y la primera parte pierde la tilde, la segunda no se la va a ganar ni nada, queda así. En el caso de que las dos palabras lleven tilde, como en el caso de décimo séptimo, los dos, tanto décimo como séptimo, son palabras esdrújulas y llevan tilde. Entonces, la primera parte va a perder la tilde y la segunda la va a mantener. Recuerden que en español no, las palabras solamente tienen una sola tilde y aquí está claramente el caso. En el caso también de dos palabras simples como 100 y pies, al formar una palabra compuesta como lo es 100 pies, entonces a la palabra compuesta hay que ponerle o aplicarle la regla de las palabras simples. La palabra 100 pies es una palabra aguda terminada en S, debe colocársele la tilde, aunque como monosílabo pies no la lleve, pero la va a ganar porque se unió con la palabra 100 y pasa a ser una aguda terminada en consonante S, debe ganar tilde. Ojo, no es que pies lleve tilde. Ella adquiere la tilde porque se unió a otra palabra y pasó a ser de monosílabo, pasó a ser bisílabo. O sea, de una sola sílaba que es pies, pasó a ser bisílaba, 2 sílabas. La siguiente regla dice que cada palabra que se una por guión, que esté separada por guión, va a mantener su tilde si la tiene como palabra simple. Si no la tiene, entonces no la van a inventar. O sea, se les va a colocar la tilde a cada una de ellas como palabra simple. Ejemplo teórico práctico. Ambos términos, eso va separado por guión, ambos términos llevan tilde, pues ambos términos la van a conservar. En el caso de ítalo-argentino, ítalo lleva tilde, argentino no hay por qué ponerle tilde argentino. Histórico-social, histórico lleva tilde, social no lleva tilde, no hay por qué ponérsela. Observen que esta regla es de las palabras separadas por guión. La regla número 3 dice que todas las palabras terminadas en mente, o sea, los adverbios terminados en mente, van a mantener la tilde de la primera parte del compuesto si la tiene. Si no la tiene, no la va a inventar. Ejemplo, tranquilo y le agrego la terminación mente y va a quedar tranquilamente. Tranquilo no lleva tilde, no tengo por qué ponerle. Pero si yo tengo la palabra rápido, que rápido lleva tilde en la ra, y le agrego la terminación mente, voy a decir rápidamente. Entonces ese rápidamente sí va a mantener su tilde, el rápido.
va a quedar con la tilde. Esta es una excepción y solamente ocurre en los adverbios terminados en mente. Aquí hay un ejemplo que sí llevan tilde como palabra simple. Miren lo que les dije. Común lleva tilde como palabra simple. Cuando le agrego la terminación mente para formar un adverbio, igual va a mantener la tilde. Feliz no lleva tilde como palabra simple, ni aunque esté muy feliz no se le pone tilde. Felizmente tampoco lleva tilde entonces porque no tiene tilde la primera parte del compuesto. Y el otro caso que hay son de los enclíticos. Estos enclíticos son unas partículas que se le colocan al verbo y que va a ayudarlo a que gane sílabas extras. Eso es un enclítico y representa una variante pronominal, o sea, una variante de primera, segunda, tercera persona. Aquí están los ejemplos. Las palabras compuestas con uno o dos enclíticos. Si se le agrega un enclítico, se le va a colocar el acento como si fuera una palabra simple. Pero si ponemos dos o tres enclíticos, entonces la palabra pasa a ser sobre esdrújula y por consiguiente debe llevar tilde. Miren, aquí está el ejemplo. Comunica más el enclítico les. Si yo pongo comunica, es una palabra grave, terminada en vocal, no lleva tilde. Pero si yo le pongo la les, queda en esdrújula. Miren, comunícales. Aguda, grave, esdrújula. Aquí está el ejemplo claro de el agregarle el enclítico, cómo va a pasar de grave a esdrújula. Igual va a pasar con las palabras, los verbos que se le agregan dos o tres enclíticos y pueden pasar o llegan a ser hasta palabras sobre esdrújulas. Después entonces aparecía el taller donde ustedes tenían que ver formar palabras compuestas de estas diapositivas, de estas palabras que estaban aquí. En el módulo aparece una sopa de un crucigrama. En ese crucigrama usted debe buscar las palabras que forman parte, palabras compuestas, y dice la indicación que debe buscar las palabras y aplicarle la regla. Eso en cuanto al taller del módulo. Después aparece unas palabras que tienen que descomponer en simples y aparece también que tienen que investigar 5 nuevas palabras compuestas y descomponerlas en palabras simples. Y ahí aparecen pues las actividades que deben resolver todas relacionadas a las palabras compuestas. El siguiente tema que vimos fue el taller de las biografías. Vimos la biografía como un tipo de género literario, como esa biografía, de esa biografía, podemos y debemos enfocarnos en los aspectos relevantes de ellos, no nada más dónde nació ni dónde murió, sino que podemos estudiar a través de la biografía la parte histórica de un momento determinado. Podemos ver y justificar por qué cada uno de esos personajes actuó de la manera que actuó o actuaría o actúa en la sociedad actual. No son ni dos ni tres personajes que no los conocen, son personajes de la historia, personajes que han luchado a favor de la sociedad, a favor del hombre en sí, de todos, de su pueblo, y que han dejado un legado a la humanidad. Miren esta señorita que está aquí, la niña Malala, el nombre no lo puedo ni pronunciar, la niña Malala. Ella dice que la voz tiene poder, la gente escucha cuando hablamos. No se trata de combatir el terrorismo con violencia, sino con palabras. La señora Malala, la señorita Malala, fue Premio Nobel de la Paz en el año 2014. Estamos hablando de que no es cualquier personaje de la historia, de la humanidad, sino una persona que por su trayectoria, por su actuación dentro de su país y fuera de él, logró muchas cosas para las mujeres de su pueblo. Y eso debieron haberlo visto y haberlo trabajado, o lo van a trabajar en el taller de las biografías.
En este caso, ustedes tienen que buscar primero la biografía de Mandela y Malala, que es el taller que aparece en el módulo. Los estudiantes de plataforma, Nelson Mandela y Malala, de módulo, Nelson Mandela y Malala, es el taller que aparece en el módulo que tienen que hacer. Más adelante les va a aparecer el cuadro comparativo que ustedes deben llenar con las preguntas base, ojo, preguntas base que aparecen en el módulo, porque resulta que miren que yo les acabo de dar un dato. Malala fue premio Nobel en el 2014 y si usted busca la biografía de esos dos personajes, Nelson Mandela también, entonces usted tendría que compararlo en ese aspecto. Todos los aspectos que ustedes puedan comparar, además de las preguntas que aparecen ahí como base, usted las debe presentar en su cuadro comparativo. Igual pasa con los modulares. Los virtuales, los virtuales tienen que comparar 3 personajes en el examen mensual. Deben comparar a Nelson Mandela, a Mahatma Gandhi y a la joven Malala, que es el taller que aparece en plataforma como examen mensual. Y el taller normal solamente es el del módulo donde aparecen Mandela y Malala. Vamos a ver entonces qué son las biografías. La biografía la vamos a estudiar como un tipo de género literario, vamos a poner que es un género porque es algo muy importante, donde se narran o se cuentan hechos y acontecimientos que enmarcan la vida de una persona. Mire que dicen donde narran acontecimientos. Por consiguiente, se puede considerar como un tipo de texto narrativo. En este caso sería un texto narrativo real porque vamos a ver la vida de un personaje. Mire que ahí dice claramente que se hablan de contextos históricos y sociales que vivió el personaje, que rodea el personaje, y deben tener presente que la biografía no solamente se le hace a las personas cuando se mueren, las biografías también se le hacen a las personas que están vivas. En el caso de Malala, no ha muerto, así que la biografía de ella todavía no está terminada. ¿Cuáles son las características de las biografías? Es un texto que muestra una información relevante, obviamente, debe mostrar la vida, los aspectos sobresalientes, el entorno social, político y económico de ese personaje. Es una estructura narrativa porque poco a poco va contando la vida, los sucesos que le pasan a la persona o al dueño de la biografía. Se describe en tercera persona porque en tercera persona es él, en singular, él, no yo. Si yo lo voy a hacer que la biografía, va a decir el texto, va a decir yo, entonces pasaría a ser una autobiografía y eso lo veremos más adelante. Dice que está escrita por historiadores, cronistas y periodistas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos son los que se dedican a ver la vida, todo lo que rodea la vida de esos personajes para hacer una biografía verídica y real, no ponerse a estar inventando. Y son biografías entonces serias con un carácter ya propiamente fundamentado. ¿Cómo vamos a elaborar una biografía? Primero tenemos que ver sobre quién vamos a escribir. Al decidir sobre quién vamos a escribir, entonces nosotros debemos buscar todos los datos relevantes y hacer un estudio exhaustivo de ese personaje para poder plasmarlo a través de los hechos relevantes de su vida, las anécdotas, cómo era su familia, dónde vivió, o sea, todo lo relacionado a la vida de ese personaje. ¿Por qué? Porque bio significa vida y grafía, descripción o narración de la vida de una persona. Para hacer la biografía no van directo a escribir, sino que usted hace un borrador, toma sus apuntes, hace sus notas, para entonces poderla escribir y editarla, para que quede como ustedes la han encontrado en internet. Aquí viene la parte que yo le decía de la autobiografía. Auto es mío, biografía, descripción. Mi autobiografía es que yo misma voy a escribir mi vida. A esa parte, a este texto se le llama autobiografía. Y aquí está pues que el autor
de cada una de las autobiografías describe de manera literaria, porque debe tener algo, tiene que tener parte literaria, la vida íntima, la vida social que me rodeara a mí en caso tal que yo voy a hacer la autobiografía o del personaje que quiera hacerse la autobiografía. Aquí vemos las diferencias y similitudes entre la autobiografía y la biografía. Aquí, ¿qué tienen en común la autobiografía y la biografía? Que ambos cuentan la vida de un personaje en determinada época, tiempo y espacio. Se enfocan en el mismo tema, la vida, el estudio, la familia, los logros, su importancia en la literatura, su importancia en la humanidad. Eso es lo que tienen en común. ¿Qué lo hace diferente? La autobiografía está escrita en primera persona, o sea, como yo misma la voy a escribir, yo voy a escribir yo. La biografía la hace otra persona y debe estar entonces escrita en tercera persona. Al yo misma escribir mi autobiografía, va a ser más íntima y reveladora porque yo voy a contar cosas personales, muy personales, mías, y estoy autorizada para hacerla porque yo soy la dueña de esos hechos o esos datos. Sin embargo, la biografía suele ser más objetiva, o sea, se va a escribir o la persona que lo va a hacer va a escribir lo que encuentra y lo que le digan testimoniado, obviamente, no lo va a decir porque lo diga cualquiera, pero va a ser más objetiva. No va a estar el toque personal, mis vivencias no van a estar expuestas ahí. Acá, pues ya lo dije, el autor escribe sobre sus propias vivencias y acá es solamente el que recoge la información y es el que va a escribir. Hay distintas maneras de empezar a escribir una autobiografía. Esta sería una esquematización. Miren que estoy hablando de una esquematización de la autobiografía, porque con esto no voy a decir que ya yo presenté la autobiografía, sino que yo voy a esquematizar o voy a anotar como está ya, como está aquí, que hay que hacer un borrador, hay que recabar información. Entonces, en un trabajo como este, yo puedo recabar la información, aunque sea mía, y la voy a ir plasmando de esta manera, para posteriormente, entonces, empezar a redactar. Acá hay otra, miren, otra manera más gráfica. Aquí yo voy a anotar todos los datos de la infancia, sea autobiográfica o sea biográfica. Aquí voy a anotar los desafíos que ese personaje o que yo me he enfrentado, dependiendo si es auto o biografía, los hechos relevantes de la vida, los logros de ese personaje. Y aquí abajo, el lugar de nacimiento, la fecha de muerte, de nacimiento, de muerte, si se casó o no se casó. Aquí, obviamente, la foto. La vez pasada yo les mostré esto, que era también una manera gráfica y divertida en caso tal que un trabajo que ustedes pudieran hacer más adelante, cuando ustedes los manden a investigar una biografía de algún personaje en historia, en religión, en ciencia, usted puede presentarlo de manera creativa, de esta manera. Mire, esta señora, Marie Curie, ella trabajó con la radioactividad. Y ella, junto con su esposo, tuvo muchos logros en su vida. Ganó premio Nobel de Física y de Química, una mujer que en aquella época era un logro que no se tenía, que no tenía una mujer, y encima esta ganó 2. Ella, junto con su esposo, descubrieron 2 elementos químicos. El radio. Ella falleció a causa de una leucemia provocada por los mismos estudios que ella había realizado de la radioactividad. Y lo más importante de ella en el mundo ha sido que fue la primera mujer, independientemente, en dar clases en la Universidad de Sorbonne en Francia. Es muy importante lo que ella hizo, además de todos sus experimentos y todo lo demás, los estudios que hizo, y que fue, como vamos a decirlo, una mujer fuera de su época, porque las mujeres, ustedes saben, pues que anteriormente estaban relegadas a un segundo plano, y ella hizo experimentos, trabajos, estudios, ganó premios que un hombre
no había podido lograr en esa escala y ella lo logró. Miren uno de los pensamientos de ella: en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Eso es lo que ella dice, que su pensamiento es que no hay que tenerle miedo a las cosas, sino que hay que tratar de comprenderlas. Y acá yo les mostré el ejemplo de un cuadro comparativo que ustedes podían usar de modelo. En el módulo está para el personaje 1 y el personaje 2. Entonces usted aquí lo va agregando con las preguntas que aparecen en el módulo, más las otras preguntas que le puedan salir de la comparación de Malala con Mandela. Ya les dije una: Malala ganó premio Nobel en el año tanto, busquen en qué año lo ganó Mandela. Y así sucesivamente usted va a ir incrementando su cuadro comparativo, porque el módulo es la base. No le estoy diciendo que solamente van a responder lo que está en el módulo, porque como ustedes han hecho un estudio amplio de la biografía de esos dos personajes, entonces están en capacidad de hacer todas las observaciones pertinentes en la vida de cada uno de esos personajes. Obviamente, si ven en el módulo, no tienen espacio, porque ahí está la experiencia de aprendizaje y automáticamente aquí abajo está ya el tema del diario. Eso significa que ustedes tienen que hacer ese trabajo en una página aparte. Usted la agarra, la engrapa aquí en la parte de la biografía, la engrapa bien, la dobla y la mete dentro de su módulo para que esté ordenado y esté lista para evaluar el día que usted te entrega su módulo con las actividades a la administración de la escuela.